presidente. Buenas tardes. Bueno, yo realmente no le voy a preguntar sobre esto. El presidente, se cumple una semana desde que la fiscal general fue citada a gabinete, hoy fue nuevamente gabinete, y en su momento se habló desde la presidencia que se iban a analizar qué acciones se iban a tomar en contra de la fiscal por haberse retirado de la sesión. ¿Qué acciones se van a tomar? Ya tuvieron una semana para analizarlo. Y la segunda pregunta es... esa es la pregunta. Gracias. Estamos nosotros, bueno, ya las razones que invocó la señora fiscal para ausentarse son inaceptables y son espurias. Y en este momento nosotros tenemos listo un curso de acción alrededor de esto, pero estamos calculando cuál es el momento oportuno para poder hacerlo. Es decir, que ya están listas, digamos, ya tienen lista la acción que estarían tomando. Estamos viendo cuáles son los distintos, las distintas opciones que tenemos para manejar y hacer valer los argumentos que nosotros invocamos. Presidente, solo, ya me recordé de la otra pregunta rapidito. En su momento usted indicó que se iba a hacer pública su declaración patrimonial. Así es. Estamos ya a pocos días de que se cumpla el plazo según la ley. ¿Esta decisión de hacer pública su declaración patrimonial se extiende a los ministros de Estado y al otro también, a todos los que integran el gabinete de gobierno, o es únicamente hacia usted y la vicepresidenta? Mire, la declaración pública, la declaración patrimonial tal cual tiene ciertos problemas para ser publicada en la medida en que contiene elementos que pudieran poner en riesgo la seguridad de las personas que publican esos datos. De manera que lo que estamos viendo es un formato para poder evitar esos riesgos. En todo caso, mi declaración patrimonial será pública. Continuamos con las preguntas. Recibimos al señor Edgar Quiñones de República GT. Presidente, muy buenas tardes. Tomando en cuenta que hoy, de nueva cuenta, se apertura una sala de prensa dentro del organismo ejecutivo, presidente, ¿usted se compromete durante estos 4 años a responder todos los cuestionamientos de la prensa, tomando en cuenta de que muchas de estas preguntas a veces son incómodas para los funcionarios? ¿Se compromete usted realmente a hacer un gobierno abierto y a tener una buena relación con los medios de comunicación? Lo hemos dicho desde el comienzo de la gestión, hemos manifestado voluntariamente nuestro compromiso con la libertad de expresión y con el principio de un gobierno abierto, no únicamente hacia la prensa, sino hacia la ciudadanía. Es la ciudadanía quienes tienen el derecho de estar informados y la prensa es el medio para alcanzar a los ciudadanos. Por supuesto, presidente, mi próxima pregunta, siempre dándole seguimiento al tema salarial, pues usted ya comentaba que está trabajando en eso. ¿Cómo más o menos en qué mes considera usted que ya podría conocerse que usted se redujo su salario, tomando en cuenta que fue también una de sus promesas de campaña y que pues lo dijo también en redes sociales? Sí, y cada vez que me lo preguntan lo reitero, y en cuestión será una cuestión de ver, porque estamos tratando de ver si lo hacemos en el marco de una gestión general, porque lo que hemos encontrado es un desorden generalizado de salarios dentro de la función pública, o lo hacemos de manera independiente. Pero no se preocupe, ya va a tener información. Perfecto. Y ya para finalizar, respecto al tema de la fiscal, ¿qué opinión le merece ahora las sanciones de la Unión Europea? Y también, ¿cuándo exactamente podrían darse a conocer las acciones que usted tomará en contra de la fiscal general? Las acciones las daremos a conocer oportunamente. Y usted entenderá que no puedo andar diciéndole cuándo vamos a hacer qué. Y las medidas que está tomando la Unión Europea son medidas que toman, fíjese bien, esto es muy interesante, por consenso todos los países de la Unión Europea, a partir de una consideración de la medida en que esas personas son deseables o no, bienvenidas o no, para ingresar en territorio de los estados de la Unión Europea en razón del tipo de actividades que hacen, y en este caso de corrupción. Así que es una decisión del conjunto de los países que forman la Unión Europea. Perfecto. Muchas gracias, presidente. En este momento recibimos al señor Pedro Godoy de Radio Mundial. Muy buenas tardes, señor presidente. Hablaba sobre personas y periodistas que están en el exilio, exjueces, si estas personas tendrán la oportunidad de regresar a Guatemala, que han salido por persecuciones políticas, y tendrán nuevamente esa justicia por volver a su país. Y la segunda pregunta es si en alguna de sus giras podrá acompañar personas que cubrimos al Ejecutivo a lo que son sus actividades, y si la sala de prensa contaría pues con equipo como equipo de cómputo. Muchas gracias.
Lo del equipo de cómputo se lo planteo al señor secretario de Comunicación Social. No sé, habrá que ver cuál es la disposición que hay al respecto. Yo creo que no hay ningún problema en que los medios de prensa que cubren el Palacio estén enterados de cuáles son las visitas de campo que hace el presidente de la República, así que será cuestión de compartir la agenda para coordinar que puedan estar presentes, los que quieran estar presentes. Y su primera pregunta, mire, recordemos que esa situación de persecución política contra periodistas, fiscales, jueces, abogados, se dio en el marco de una colusión entre el Ejecutivo y autoridades del sistema judicial. Y eso ha generado acciones judiciales que en el caso de muchas de estas personas son las que les impiden regresar al país. Lo que le puedo asegurar es que la época en que el Ejecutivo estaba detrás de esta persecución política terminó y que las personas podrán ir reintegrándose al país a medida que esos casos judiciales vayan siendo resueltos. Muchas gracias, señor presidente. Recibimos ahora a la periodista Leslie Sánchez de Guatevisión. Continuamos con las preguntas. Recibimos a Heidi Pineda de Liberal GT. Gracias. Buenas tardes, presidente. Tengo dos consultas. La primera, si dentro del plan de gobierno o dentro de lo que han ustedes conversando con relación al servicio civil, ya existe alguna hoja de ruta para poder hacer el censo de servidores públicos en el organismo ejecutivo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si con base en el 40% que se iba en corrupción que fue anunciado por usted durante la campaña electoral, ya existe una hoja de ruta para disminuir ese 40% de corrupción dentro del presupuesto anual de la Nación. Mire, el 40% de corrupción se va en plazas fantasmas, en contratos sobrevalorados, en nombramiento de gente incompetente. La hoja de ruta para combatir eso es sencillamente la lucha contra la corrupción. Ya dentro de poco estaremos juramentando a el director o el presidente del Consejo contra la corrupción, Consejo Nacional contra la Corrupción, y él dará la serie de medidas que se estarán tomando alrededor de eso y que incluye una serie de medidas que van desde reformas institucionales para cerrar brechas, la extensión del gobierno electrónico para reducir la discrecionalidad al máximo, hasta mecanismos para formación y capacitación y para facilitar denuncia de casos de corrupción. Todo eso va a estar llegando próximamente. Y su primera pregunta Servicio civil y sobre censo. el servicio, sí, sobre el censo del servicio civil, efectivamente ya se está trabajando en eso y de hecho se está empezando por rescatar avances que habían sido realizados en años anteriores y que quedaron engavetados en un cajón, pero se está avanzando en esa dirección y es un objetivo. La última pregunta a cargo de la periodista Heidi Quino de La Hora. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta va relacionada con la reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entendemos que el mensaje que usted envió ayer es de un jefe de Estado a otro. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión de cuál es el análisis o su criterio, digamos, en cuanto al procedimiento que utilizó el presidente Nayib Bukele para su reelección, entendiendo que la Constitución de ese país, anteriormente, no dejaba que se reeligiera un presidente. Mire, en realidad quien tiene que hacer esa interpretación es las autoridades que hacen esas labores de interpretación constitucional en El Salvador. No me corresponde a mí hacer ninguna declaración al respecto. Gracias. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde y buena semana. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.